se conocerá el pacto del Botánico, porque se firmó en el Jardín Botánico en unas horas, pero todo apunta a que el escenario inicial es Puig presidente y luego Oltra vicepresidenta o consellera en CAP, al margen luego del reparto de consejerías. Carolina Punset, muy buenos días, líder de Ciudadanos en la Comunidad. ¿Se lo esperaba usted? ¿Sorprendida? Mire, decía el señor Simancas, le he oído hace unos minutos, que es que no tenían opción en Madrid. Pues aquí en la Comunidad Valenciana sí la tenían. Hay que recordar que Podemos no va a entrar en el gobierno, por tanto, el Partido Socialista ha elegido deliberadamente gobernar en minoría con la marca blanca de Esquerra Republicana de Cataluña en la Comunidad Valenciana, que es Compromís. Incluso han ido en algunos pueblos en coalición en estas elecciones, ¿no? Por tanto, han elegido gobernar con ellos, que tienen 19 diputados, en lugar de con nosotros, que tenemos 13. Hubieran podido gobernar en minoría con ambos y han elegido, bueno, lo que yo creo que es la peor opción para la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido, no hay más que leerse el pacto que han firmado. Es un pacto que garantiza un aumento desmesurado del gasto público, se habla incluso de 4.000 millones de euros, que habla en términos de renta de ciudadanía, de crear banca pública y que no tiene ni una sola mención a dinamizar la economía, a generar empleo. Es que la palabra empleo ni la mencionan. Ni adelgazar, por supuesto, la administración pública, que era lo que le proponíamos también al señor Puig, entre otras razones, para eliminar las diputaciones, que son una agencia de colocación de los partidos políticos, ni, por supuesto, comarcalizar servicios en los ayuntamientos, en fin. Y ahí sí que tenían opción, así que ellos verán. La veo ejerciendo ya de jefa de la oposición, señora Punset. El problema del pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos es que para la investidura de Ximo Puig necesitaban la abstención del Partido Popular. ¿Estaba ese escollo resuelto? Estaba en un principio no resuelto y el Partido Popular cambió de opinión a última hora, ¿no? Y ofreció al PSOE, al PSPV, un acuerdo a cambio de apoyar la lista más votada en las municipales, pues que ellos darían su abstención en el gobierno autonómico. Bueno, era una cuestión a negociar, se podía hablar y han elegido no hablar, han elegido directamente firmar ese pacto con los nacionalistas de Compromís. ¿Qué futuro le da a usted a ese pacto? Porque estos días atrás hemos visto que han roto, luego parece que hay un problema ahí de personalismo, ¿no? Mónica Oltra quiere ser presidenta, Ximo Puig también, en fin, eso lo complica bastante, ¿no? Sí, no solo eso, sino que al final van a depender, porque nosotros dependíamos de la investidura, es verdad, de la abstención del PP, pero ellos van a depender de un tercer actor, que es Podemos, y yo, en general, y cualquier persona que haya tenido cierta experiencia de gobierno, le augura muy mal pronóstico a los tripartitos, ¿no? Yo creo que, y más si ya partimos con un programa, como decía antes, que es un programa que va a crear un descalabro económico tremendo en la Comunidad Valenciana, porque es un programa de aumento del déficit y de aumento desmesurado del gasto público. Entonces, ya eso va a generar tensiones. Yo, desde luego, a los tripartitos no les auguro buen futuro en general, pero a este en particular, porque yo creo que el PSPV está renunciando a sus presupuestos ideológicos más básicos y realmente no corresponde al programa que ellos estaban llevando en campaña. Bueno, pues está diciendo Carolina Punset que prácticamente todo vale para llegar al poder, incluso el Partido Socialista se está traicionando a sí mismo para poder ejercer esa presidencia de la Generalitat. Me gustaría escuchar vuestras valoraciones, ¿coincidís? Le quería preguntar a la señora Punset una cosa, porque efectivamente ha dicho que ha formulado una crítica sobre el programa común que han suscrito los partidos valencianos y ha mencionado concretamente la banca pública. Es que no sé si la señora Punset sabe que en Andalucía Ciudadanos ha suscrito un proyecto de gobierno que lleva dentro la misma banca pública, la entidad de crédito público, a propuesta de la señora Susana Díaz. Incluso creo que además el PSOE está en su programa económico para las generales acariciando esta posibilidad de crear una gran entidad de crédito público. Yo no sé si el señor Garicano se ha leído o no estos acuerdos, pero ¿tienen ustedes un criterio concreto, único y comprensible sobre este asunto? Sí, desde luego en el programa de las generales la banca pública es un punto que no se contempla. Otra cosa es que puntualmente, desde luego en Andalucía se haya deslizado ahí el punto entre las 70 medidas, una sea esa. No lo sé, igual es una cesión también por parte de Ciudadanos a una de las pretensiones
del Partido Socialista, pero desconozco en profundidad ese acuerdo, pero lo que sí sé es que desde luego las cuentas públicas en la Comunidad Valenciana, que es la peor financiada, una de las peor financiadas de toda España, desde luego no aguantarían un programa de despilfarro de dinero público, y lo que necesitan precisamente es un plan para dinamizar la economía, para generar empleo y para recortar en la administración pública, no en funcionarios, no en profesores, no en policías, no etcétera, sino en donde realmente les duele a los políticos, ¿no? Que es en las estructuras administrativas que ellos utilizan como agencia de colocación, que son las diputaciones provinciales, etcétera. Gracias. Las empresas públicas. ¿Usted, señora Punset, está de acuerdo con la propuesta de reapertura de la televisión autonómica? No a cualquier precio, desde luego. Esa es otra de las promesas que han hecho, reabrir la televisión pública el 9 de octubre. Tal y como estaba planteada, era una televisión absolutamente insostenible, sobredimensionada, tenía una plantilla de, creo que más de 1.300 personas, y es evidente que si se piensa en reabrir una televisión pública hay que hacer un modelo de televisión pública muchísimo más austero, y eso requiere pues un tiempo y sobre todo ejercer unos controles para que no sea politizada, ¿no? Como era Canal Nou aquí en la Comunidad Valenciana. Por tanto, es muy demagógica la promesa de reabrir ya la misma televisión pública que teníamos, porque además va a suponer también disparar el gasto público. Señora Punset, tenemos con nosotros a la número 2 de Podemos en Madrid. Me parece que esa referencia a Podemos tú querías rebatirla. Bueno, claro, es que yo creo que lo que se da, la circunstancia de los pactos que estamos viviendo, en el caso concreto, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, tenemos un acuerdo que se acaba de alcanzar entre 3 formaciones, el PSOE, Compromís y Podemos, para echar del Gobierno a quien lleva muchos años haciendo una política estructuralmente corrupta en la Comunidad Valenciana, para efectivamente cambiar esas políticas y poner las instituciones al servicio de la gente. Claro, el caso de Ciudadanos, que ha hecho una campaña electoral diciendo que venía a ser la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, nos ha dejado un poco sorprendidos a los de Podemos cuando de pronto ustedes con sus votos van a mantener al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que es el artífice de los años peores de corrupción en la Comunidad de Madrid y el peor gobierno que hemos tenido en democracia, y el PSOE de los seres de Andalucía. Es decir, dos casos que tienen, dos gobiernos con casos gravísimos de corrupción que están en este momento en manos de los tribunales. Entonces, claro, lo sorprendente también en estos casos es que, por ejemplo, el PSOE de Andalucía, que podría haber elegido efectivamente pactar con un gobierno de Podemos que simplemente le ponía sobre la mesa unas medidas muy sencillas y de sentido común y que le hubieran ayudado a luchar contra los recortes que le vienen del Gobierno Central de Madrid y que Andalucía no estuviera a la cabeza de los desahucios, ha elegido pactar con ustedes, que les van a permitir seguir designando cargos a dedo que después terminan en los tribunales, seguir estando en la cabeza de los desahucios en Andalucía y poder aplicar las políticas. Le doy la palabra a usted, pero Lorena, seguiría siendo el mismo PSOE de los seres, ¿eh? Por mucho que Podemos pactara con el PSOE. Es que parece que entonces ya sería otro PSOE. No, es que el PSOE en Valencia hace muchísimos años que no gobierna. No, hablo del PSOE andaluz. No, pero esta línea... Es que el PSOE no es el mismo en toda la comunidad autónoma, igual que el PP no es el mismo en todo el Estado. Esta línea argumental que estás aplicando a la señora Punset, yo creo que tiene una pequeña contradicción. Lo que acabas de decir, dices que el PSOE podría haber pactado perfectamente con Podemos en Andalucía. Claro, y ha elegido pactar con ustedes. Pero entonces, si el PSOE es tal y como tú le describes, ¿cómo es que Podemos iba a pactar con el PSOE? Lo que pasa es que Ciudadanos ha elegido apoyar... No me respondas con los Ciudadanos. Yo digo, dices que la contradicción de Ciudadanos, que yo puedo apreciarlas, pero sería mi opinión, dice, cuando el PSOE además en Andalucía podía haber pactado con nosotros, y has hecho una descripción del PSOE determinada. De un PSOE corrupto, del PSOE de los seres, que sería el mismo. ¿Cómo iba a ser posible pactar con vosotros y la descripción de Podemos? Tanto Podemos como Ciudadanos... Los que llevan toda la vida sosteniendo este régimen que está hundiendo España con políticas corruptas y que ahondan en la desigualdad, tenían una oportunidad, con la lista más votada del PSOE en Andalucía, de haber pactado con un partido político que les ponía unas medidas. Yo lo entiendo. Claro, la señora Punset está criticando que el PSOE ha decidido apoyarse en Podemos. Bueno, lo que han hecho es una organización, una nueva manera de hacer política basada en políticas concretas y no en el cambio de sillones. Por eso ahora nos llama la atención que todavía no esté decidido quién va a ser la persona que va a gobernar la Comunidad Valenciana. Porque de lo que se está hablando es de políticas concretas. No lo están haciendo con Ciudadanos, porque Ciudadanos es quien está manteniendo, está siendo la muleta del bipartidismo. Bueno, de siempre. por alusiones, por favor. Que simplemente es que yo lo entiendo, que vosotros, lógicamente, creáis en vosotros mismos. Le pasa un poco a Ciudadanos también, pero es que os presentáis unos y otros que nosotros como los sanadores
salvadores de la objetivos. democracia. Cuando vosotros tocáis al PSOE lo salváis, cuando tocáis al PP lo absolvéis. Pero, hombre, es que los otros perpetúan parecéis la el corrupción. Jordán de la democracia, Bueno, pero que cuando os juntáis con los corruptos lo Carolina limpiáis. Ponset, por favor. ¿Me toca? Sí. Vale, bueno, Suerte no, tienes yo lo que para decía, perdonad, es que como nos veo, pues yo lo que decía es que regenerar la democracia desde luego no es bloquear las instituciones. Nosotros tenemos muy claro que hemos venido a condicionar en la medida de nuestras posibilidades y en función de la fuerza que nos han dado el 24 de mayo, pero no hemos venido desde luego a derribar el sistema ni a enmendarle la plana a los ciudadanos. Y si los ciudadanos en Andalucía han decidido votar de una forma absolutamente mayoritaria al PSOE, nosotros podemos intentar condicionarles, como hemos hecho, intentar imponer cambios y reformas que hasta ahora nunca se habían hecho, pero evidentemente no podemos eliminar, ni además tampoco lo queremos, el resultado de las elecciones. Pues sí, acabe, Carolina. No, nada, eso es lo que quería decir, vamos. Pues, señora Ponset, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí porque tenemos que seguir nuestra ronda por muchos otros municipios y comunidades y me temo que ya vamos un poco... Sí.